Buenos días, tardes, profesor. En esta oportunidad voy a presentar el análisis psicológico del personaje de Parry, quien es el protagonista de la película Rey Pescador de 1991. Para empezar, vamos a decir que esta película no solo cuenta una historia de amistad y redención, que es lo que, bueno, yo he logrado notar, sino que también representa de una manera muy interesante las consecuencias que puede tener un trauma psicológico severo sobre la personalidad de una persona. Para empezar esto, nuestro análisis consideró la historia del personaje, las conductas que se observan durante la película y sus relaciones interpersonales y diferentes teorías que pueden estar relacionadas con esto. Como primero, por presentar el caso, antes de hablar del análisis, es importante conocer quién era el personaje que analizar, que es Parry. Al inicio conocemos que esta persona era un profesor universitario que enseñaba literatura, que tenía un trabajo estable, estaba casado y llevaba una vida completamente normal, se podría decir. Era una persona culta, inteligente y también era bastante amable y tenía facilidad para relacionarse con las personas. Sin embargo, todo cambia cuando presencia el asesinato de quien sería su esposa durante un tiroteo en un restaurante. Este acontecimiento representa que el punto en el que la historia, por así decirlo, comienza. Desde este evento traumático, Parry pierde completamente la estabilidad que tenía, abandona su trabajo, pierde su casa y termina viviendo en la calle, ¿no? Algo importante también es que no solo pierde la estabilidad económica, sino que también su equilibrio psicológico para poder enfrentar ese dolor. Bueno, empezando con el análisis, podríamos definir que el motivo de la consulta es que si este personaje acudiera a una consulta, el motivo principal sería la presencia de alteraciones importantes en lo que sería el funcionamiento emocional que tiene a nivel conductual y social, ya que observamos que presenta ansiedad intensa, también tiene aislamiento social, un miedo constante, dificultades para distinguir entre lo que es real y lo que es fantasía, y también presenta constantes alucinaciones visuales. Estas alteraciones aparecen después del evento traumático y afectan en gran porcentaje gran parte de su vida. Por ello, la finalidad de la evaluación que se le podría hacer sería comprender el origen de estos síntomas, determinar su gravedad y plantear un tratamiento que le permita recuperar su funcionamiento personal y social. Segundo, el problema que presenta actualmente está directamente relacionado con la muerte de su esposa. Después del trauma aparecen varios síntomas que son característicos de este tipo de pérdidas. En primer lugar, tenemos que presenta recuerdos que son intrusivos, que están relacionados con el momento traumático del asesinato. También observamos que presenta ansiedad permanente y tiene cuadros de hipervigilancia, donde está bastante nervioso. Otro síntoma que también es importante considerar es que tiene un miedo intenso cuando aparece el personaje que lo llama como el Caballero Rojo. Además, desarrolla una fuerte tendencia al aislamiento social, ya que pierde completamente el interés por lo que era su vida antes del evento. Un aspecto muy llamativo es que mezcla constantemente la realidad con elementos de la fantasía. Él realmente cree que debe encontrar el Santo Grial y que existe un caballero rojo que lo está persiguiendo. Estas ideas funcionan como una manera de protegerse psicológicamente, mentalmente, del dolor que le produce recordar el evento traumático que vivió, ¿no? Todo este conjunto de síntomas son los que deterioran de forma considerable su funcionamiento personal y social. Los métodos que utilizaría para la evaluación sería el primero sería el método clínico, ¿no? Este método nos consiste en evaluar de forma integral al paciente mediante entrevistas, observación y análisis de su historia de vida para comprender el origen de sus problemas, ¿no? En este caso, o sea, buscar relacionarlo, por qué los síntomas y el origen de estos, ¿no? También tendría el método descriptivo, su función es describir las emociones, pensamientos y conductas del paciente sin modificar las situaciones, es decir, que sea bastante espontáneo. Gracias a este método podemos identificar cómo evolucionan sus emociones durante toda la película. Finalmente, el método de la observación, ¿no? Mediante este método también podemos analizar las expresiones faciales, el lenguaje corporal que muestra, las respuestas emocionales que tiene a diversas situaciones y la forma de hablar, interactuar con los demás. Eso es bastante importante. Otros serían qué técnicas e instrumentos también vamos a usar. Además de los métodos ya planteados, también vamos a usar varias técnicas. La primera fue la entrevista clínica estructurada o semiestructurada, ya que esta nos permite realizar preguntas previamente organizadas, pero también profundizar en lo que parecen respuestas importantes. Después de utilizamos la observación conductual mediante el cual registramos las conductas más representativas del personaje.
Y respecto a los instrumentos psicológicos que hicimos, se propusieron cuatro. Es la entrevista clínica estructurada para el DSM-5, que permitiría identificar los síntomas compatibles con distintos trastornos. La escala del CAPS-5, que serviría para evaluar la gravedad del trastorno que tendría por estrés postraumático. El MMPI-2, que ayudaría a conocer los rasgos de personalidad o sea, las alteraciones psicopatológicas que podría tener. Estos instrumentos se proponen ya que cuentan con respaldo científico y cumplen con los principios éticos que se deben respetar. En cuanto a los antecedentes familiares de Parry, podemos saber que anteriormente lleva una vida completamente normal, trabaja, como ya he mencionado, han tenido un matrimonio estable, poseía buenas habilidades sociales, era una persona afectuosa, empática y muy inteligente. Todo cambia con el evento que ya se mencionó. Este, con este acontecimiento termina completamente aislado de la sociedad respecto a antecedentes familiares. En la película no hay información suficiente con la cual no podemos concluir de que sea algo hereditario, nada, así que solamente podemos asumir que todo es a raíz del trauma que vive. Las observaciones generales de la conducta es durante casi toda la película observamos que Parry presenta un aspecto físico que es bastante descuidado, algo que es coherente porque como vemos es una persona que está en condición de estar sin hogar. Su conducta también varía constantemente, en algunos momentos se muestra alegre, afectuoso, incluso con buen sentido del humor, pero en otros momentos representa una ansiedad intensa y miedo, ¿no? Uno de los aspectos importantes es que habla constantemente sobre caballeros, castillos, misiones y bueno, su misión más importante que es encontrar el Santo Grial. Aunque estas ideas parecen fastidiosas, para él debemos considerar que son completamente reales, ¿no? También observamos la presencia de el personaje del Caballero Rojo, que esta figura aparece cuando revive recuerdos que son tan relacionados con el evento traumático. En unos momentos presenta miedo intenso y tiende a querer escapar. A pesar de esto, nunca pierde completamente su capacidad de empatizar con otras personas. Él continúa siendo amable y solidario. Y esto demuestra que en algún lado todavía conserva aspectos saludables de su personalidad. Bueno, con todo esto, el análisis de todo esto es pues, que para comprender mejor el caso vamos a dos enfoques psicológicos. El primero fue el enfoque psicoanalítico. Desde esta perspectiva, el mundo de fantasía que construye el personaje Parry funciona como un mecanismo de defensa. Su mente crea una realidad alternativa para disminuir el sufrimiento provocado por el trauma. El santo grial que busca simbolizaría la búsqueda de la paz interior y recuperarse emocionalmente, mientras que el personaje del caballero rojo representaría el miedo y la culpa y bueno, que están reprimidos en él, ¿no? Por el trauma vivido. Después de analizar esto, también usamos el enfoque cognitivo-conductual, donde podemos ver que las conductas que modificaron las creencias de Parry, ya que comenzó a pensar que el mundo era un lugar peligroso, que no había podido proteger a la persona que amaba y que nunca volvería a ser feliz. Con estas creencias él genera lo que son los síntomas, ¿no? De ansiedad, de evitación y que constantemente está reviviendo el trauma. Por otra parte, también analizamos el contexto social. Parry vive en una situación de pobreza, está excluido y la gente lo está marginando, ¿no? Estas condiciones dificultan en gran parte su recuperación. Sin embargo, en la película se muestra que el apoyo social que viene por parte de los personajes Jack y Lydia representa factores que sirven de apoyo, ya que gracias a ellos Parry comienza lentamente a reconstruir su autoestima y a recuperar parte de su estabilidad. Esto demuestra que los vínculos afectivos pueden convertirse en una herramienta fundamental para los procesos de recuperación. El diagnóstico que se ha encontrado es que a partir del análisis realizado proponemos que en primer lugar presenta un trastorno de estrés postraumático que tiene su raíz en la parte donde aprecia la muerte violenta de su esposa. También observamos que los síntomas psicóticos que presenta relacionados con el trauma, principalmente las alucinaciones, como el cabello rojo, y esto está relacionado con su juicio de la realidad, ¿no? Es decir, está bastante afectado. Además presenta síntomas de depresión asociados con su duelo, la pérdida de la proyección de vida que tenía y su aislamiento social son parte de eso. Y también, bueno, el pronóstico que tenemos es que consideramos que el pronóstico debería, bueno, en la propia película se muestra que cuando recibe apoyo emocional comienza a disminuir su aislamiento, todo, ¿no? Sin tratamiento, los síntomas podrían mantenerse durante bastante tiempo. En cambio, una intervención adecuada aumentaría significativamente las posibilidades de recuperación. Y como conclusión,
En este caso nos muestra cómo un solo acontecimiento, que en este caso es el trauma, puede transformar completamente la personalidad de una persona, ¿no? Las emociones y la forma en la que se relaciona. El personaje Parry pasa de ser un profesor universitario con una vida estable a convertirse en una persona profundamente afectada por el trauma y por el duelo del trauma que vive. Sin embargo, la película también nos deja una enseñanza importante. La recuperación es posible cuando existe apoyo social y las relaciones significativas y una intervención psicológica adecuada. Para terminar, podría decir que como futuros profesionales, o bueno, como estudiantes de psicología en este caso, nos recuerda que la importancia de evaluar no solo los síntomas, sino también la historia de vida, es decir, el contexto social en el que se desarrollan las cosas y los recursos personales de cada individuo para comprender y poder darle solución. Gracias.